Buenas tardes, doctor. El día de hoy daremos a conocer el caso clínico y la resolución del mismo. Para ello, el grupo está conformado por mi persona, Anester Huaypara Fernández, Jimena Guanaco Tankara, Brian Wakamaita Patsi, Jimena Jessica Intimaita Mamani e Inés Jawira Turpo. Bien, el caso clínico nos dice que presenta un paciente de 5 años que refiere hipoacusia hace una semana y otalgia derecha intensa concomitante. Se le realiza el examen físico donde se encuentra a la membrana timpánica abombada, deslustrosa, congestiva y poco móvil a la neumatoscopía. Bien, el diagnóstico presuntivo que tenemos es otitis media aguda exudativa. ¿Por qué hemos pensado en ese diagnóstico? Porque recordemos que la otitis media aguda es una enfermedad con alta prevalencia a nivel mundial, especialmente en aquellos pacientes en edad pediátrica, como es nuestro caso, debido a muchos factores propios del grupo etario o factores anatómicos o condicionantes ambientales. Bien, la otitis media aguda, como sabemos, es una infección autolimitada y relativamente benigna del oído medio que va a involucrar toda la mucosa respiratoria que reviste la cavidad timpánica, una parte de la trompa de Eustaquio como tal y parte de las celdillas mastoideas, pero sin involucrar a lo que es la cóclea o al conducto auditivo externo. Como todas las infecciones, generalmente produce síntomas de inflamación aguda como dolor, fiebre, eritema, hipoacusia y relaciones anatómicas alteradas a la otoscopía. Pensamos en un diagnóstico de otitis media aguda exudativa porque esta es una etapa clasificatoria de lo que es la otitis media aguda. Pensamos en este diagnóstico porque el síntoma cardinal de esta etapa es la otalgia que nos refiere el paciente en la clínica, ¿no? Esto también lo pensamos porque esta otalgia es bastante intensa que puede impedir el sueño. Además, pueden existir sintomatologías inespecíficas que pueden ser náuseas, vómitos o anorexia, así como también mialgias y atralgias, y en ocasiones diarrea. Y acá también puede presentar fiebre mayor de 39 grados. Y en la otoscopía lo que vamos a ver es una hiperemia de la membrana timpánica, que es muy marcada, como vemos en la imagen, y se pierden las referencias anatómicas a la otoscopía, como vemos acá. La hipoacusia es mayor y llega a afectar a frecuencias altas y también bajas. Dentro de los diagnósticos diferenciales que hemos planteado, tenemos a la otitis media aguda en etapa tubotimpanitis, que aquí nos dice que va a presentar lo que son un inicio con molestias inespecíficas e irritabilidad. Surge también acá la plenitud, lo que es la plenitud aural, y a la otoscopía vamos a apreciar lo que es a la membrana timpánica, que va a estar retraída. Y también acá vamos a observar que hay una discreta hiperemia sobre el mango del martillo, como podemos ver. También va a existir un acortamiento del reflejo luminoso y reducción de la movilidad a la otoscopía neumática. También se puede iniciar con un exudado o un derrame seroso, ¿no? En la otitis media aguda en etapa hiperémica, acá lo que le va a caracterizar a esta etapa es presentar otalgia, también malestar general y suele haber fiebre hasta mayor a o igual a los 39 grados. La otoscopía va a mostrar una membrana timpánica y un conducto auditivo externo congestionados, como vemos en esta imagen. Posteriormente también se va a apreciar lo que es la opacidad del tímpano, como se puede evidenciar en la imagen. También la movilidad va a disminuir, es decir, va a ser hipomóvil, y esta va a ser muy dolorosa a la exploración neumática. Además va a existir lo que es una hipoacusia mayor en frecuencias graves y también se va a apreciar plenitud aural pronunciada. Como tercer diagnóstico diferencial tenemos a la otitis media aguda de tipo supurativa. En esta etapa nos dice que va a existir manifestaciones clínicas que van a presentar mayor severidad. Por ejemplo, presenta hipoacusia, otalgia intensa y punzátil. También acá nos refiere que va a presentar lo que es la fiebre en mayor o igual a 40 grados. A la otoscopía vamos a poder evidenciar a la membrana timpánica que se aprecia inmóvil, abombada y también va a estar tensa, y también vamos a poder evidenciar hiperemia periférica pronunciada, y en ocasiones se aprecia zonas amarillentas que denotan necrosis, como podemos ver en esta imagen. La hipoacusia en este caso va a ser mayor, y en esta etapa es en donde puede haber perforación espontánea de la membrana
lo que conlleva también que se va a presentar una otorrea purulenta o serosanguinolenta, tras lo cual va a haber una mejoría dramática del cuadro clínico. Nuestro paciente de 5 años que anteriormente vino a nuestra consulta retorna a las 48 horas febril con 38.5 grados centígrados de temperatura, además de presentar cefalea retroorbitaria, diplopía y oftalmoplegia. Como tal, nuestro diagnóstico actual es una otitis media aguda exudativa, presentando toda la clínica que el paciente presentó anteriormente, pero también aumentaremos los diagnósticos de mastoiditis a descartar, debido a la que mastoiditis es una complicación de la otitis media aguda. Sin embargo, tenemos este diagnóstico debido a que el paciente se desarrolló o el cuadro de fiebre se desarrolló de manera abrupta y rápida o brusca, por la cual tenemos esta complicación. Además, esta complicación es muy frecuente en niños menores a 5 años que se podría producir en este paciente. Además de que tenemos una membrana timpánica bombada, deslustrosa, el cual es la clínica exacta de una mastoiditis. Pero también tenemos que microorganismos producen esta mastoiditis, como las bacterias neumocócicas, al igual que las pseudomonas aeruginosas, Haemophilus influenzae y también estreptococos del grupo A. Tenemos el tercer síndrome, el tercer diagnóstico, que es el síndrome de Granedigo, el cual también es a descartar. Pusimos este síndrome debido a que se presenta la siguiente clínica, como la cefalea retroorbitaria, la diplopía y la oftalmoplegia. Esta es una clínica característica del síndrome de Granedigo. Tenemos que este síndrome es la inflamación local de la dura madre adyacente a la porción petrosa del hueso temporal, el cual está comprometiendo tanto el quinto y el sexto par craneal, el cual nos da esta clínica. Sin embargo, en este paciente también puede ser que la oftalmoplegia esté produciéndose debido a otras causas u otros factores, como los traumatismos o neoplasias. En los exámenes complementarios pediríamos, tanto en el OMA como en la mastoiditis, una timpanometría, en la cual nos va a deducir con tal exactitud la pérdida de audición que tenemos como tal. También un examen nasofaringio. Como lo dije anteriormente, este examen nos servirá para poder localizar incluso masas o alguna particularidad que nos esté destacando esta clínica. También pediríamos un cultivo del líquido exudativo, ya sea por medio de un raspado o un hisopado de este cultivo, de este líquido exudativo, y lo mandamos a laboratorios para que nos digan los microorganismos que están causando este tipo de clínica o este tipo de infección. Si nos salen los microorganismos que ya nombré anteriormente, podremos decir que si se trata de una OMA como tal, o también de una complicación de una mastoiditis si es que llegara a presentar más clínicas. Tenemos una tomografía computarizada, el cual nos da un amplio plano de lo que es la enfermedad. En la tomografía vamos a ver el hueso mastoides, que está ocupado por líquido o ya sea masa, pero lo veremos totalmente en la tomografía computarizada. En la resonancia magnética también tendremos el mismo resultado, el cual nos orienta a que tengamos cierto apego a ciertas estructuras que nos están denominando estas clínica o este síndrome a descartar. Diagnóstico. A la reconsulta, el paciente ingresa con una fiebre de 38.5 grados centígrados, una protusión del pabellón auricular hacia afuera y adelante, así como un eritema retroauricular. Asimismo, presenta una zona fluctuante tumefacta en tercio medio del esternocleidomastoideo derecho, lo cual nos hace sospechar de diagnóstico una mastoiditis. La mastoiditis es la inflamación de las celdillas mastoideas, que usualmente estas tienen compromiso mucoperiósteo y del hueso mastoideo. Estas suelen aparecer de 10 a 15 días después de haber presentado una otitis media aguda. La etiología suele ser la misma que la otitis media aguda. Las manifestaciones clínicas que el paciente tiene abarcan lo mismo que la mastoiditis. En este caso, la otalgia suele ser continua,
El paciente presenta fiebre y malestar general. El dolor se atenúa al acostarse y al caminar, así como también hay protusión del pabellón auricular hacia afuera y hacia adentro. Muchas veces esta suele estar perforada, como a la vez no suele estar perforada. Tratamiento. Como ya tenemos nuestro diagnóstico de una mastoiditis, lo que debemos hacer inicialmente es internar al paciente, pedir exámenes de laboratorio y complementarios y insertar una zona endovenosa para posteriormente pasar a un drenaje de oído. Este se debe realizar en el oído medio, una paracentesis amplia de los dos cuadrantes inferiores de este, así como un drenaje de la zona retroorbitaria, que ésta debe llegar hasta el periósteo. Tenemos que tener en cuenta que para el drenaje de oído se debe utilizar una anestesia local en caso de que sea un adulto mayor y una anestesia general en edad pediátrica. Una vez que obtengamos el líquido mucopurulento de este drenaje, se lo debe llevar inmediatamente a cultivos. Asimismo, se debe dejar un drenaje en esta zona. Pasemos al tratamiento medicamentoso o antibiótico, en este caso las cefalosporinas, de tercera generación, que presentan un amplio espectro contra bacterias gram positivas tanto como gram negativas, asegurándonos así su eficacia y seguridad. En este caso podemos utilizar una ceftriaxona endovenosa de una dosis de 1 a 2 gramos cada 12 horas. Esto hasta completar el cuadro clínico del paciente, que usualmente suelen haber mejorías después de una semana. También tenemos que tener criterios de alta, es decir, que el paciente ya no presente ni fiebre ni dolor. En este caso podemos utilizar lo que es una ceftriaxona intramuscular o una cefuroxima vía oral. Antes de salir del tratamiento medicamentoso, tenemos que tener en cuenta que el paciente debe presentar mejorías. El cuadro laboratorial debe salir bien y la otoscopía debe salir normal. Si en estos casos aún prescindiera el malestar general, podemos optar por una mastectomía, que esta es una técnica de elección en casos de que exista una colección mucopurulenta evidente y no haya mejorías en el paciente. En este caso también se usa un tratamiento medicamentoso que va a ser la vancomicina. Continuando con el tema, vamos a continuar con fisiopatología, el cual en este proceso se llega a ver la inflamación, más que todo en la caja del oído medio, así también como en las trompas de Eustaquio, y mastoides. Ya, en aquí vamos a ver que la infección o la inflamación, también como las complicaciones, se llevan a cabo se le puede decir por 3 vías, digamos, a través de la vía anatómica. Esto sí llega a estar preformadas, se le puede decir como la ventana redonda o también las óseas. También vamos a tener abriéndose a un camino. Esto va a pasar más que todo erosionando sobre el hueso por medio de la inflamación. Y en aquí también vamos a poder ver que el tejido llega a presentarse un colesteoma. Y en la 3 vamos a tener, finalmente esto va a ser mediante el sistema venoso, y en aquí va a ver a llegar una irrigación en la zona. Ya, en la clasificación. Primeramente vamos a ver la clasificación de la otitis media aguda, la cual vamos a tener 4 fases, las cuales van a ser la fase de la hiperémica, fase transudado, fase exudado y también la fase de la supuración. Vamos a ver que en la otitis media, en la fase exudativa, es la cual lo que nos interesa, vamos a ver que en acá va a haber un periodo congestivo. También vamos a ver que en acá puede haber estadio supurativo. Esto va a ser con el tímpano que va a estar cerrado. En el estadio de otitis supurativa tímpano perforado también, y el estadio de regresión. También vamos a ver que en el exudado llega a haber un abombamiento mayor de la vasculatura que llega también a ser radiada. Continuando, vamos a hablar sobre lo que son las complicaciones. En este caso, las complicaciones detalladas y justificadas de la otitis media aguda podrían incluir las más importantes en este caso,
que va a llegar a ser en primer lugar lo que es la mastoiditis aguda, en segundo lugar el absceso periauricular y en tercer lugar la otitis media crónica y en cuarto lugar la meningitis. Principalmente tomamos en cuenta lo que es la mastoiditis aguda porque esta va a llegar a ser una complicación en la que la infección se va a propagar desde la cavidad del oído medio, lo que es hacia el hueso mastoideo que va a llegar a estar ubicado detrás del oído. Esto puede llegar a resultar en inflamación, dolor y sensibilidad en el área afectada. Además va a llegar a haber de la formación de un absceso periauricular, como se describe en el caso. Como bien se sabe, la otitis media aguda puede conducir lo que es a la mastoiditis aguda debido a la propagación de una infección desde el oído medio hacia el hueso del mastoideo. Como ya bien dijimos, este va a llegar a ser una prominencia ósea ubicada que va a llegar a estar detrás del oído. La inflamación y la acumulación de líquido en el oído medio, que va a llegar a ser como una característica muy importante, va a ejercer lo que es una presión sobre la estructura adyacente, incluido lo que es el hueso mastoideo, va a favorecer lo que es a la propagación de una infección, que va a llegar a ser una infección hacia lo que es el hueso. El absceso periauricular, dentro de la inflamación y la infección que van a llegar a estar asociadas lo que es al auma, o sea, a la otitis media aguda, va a conducir lo que es a la formación de un absceso. Este absceso se va a formar lo que es en el área periauricular, en el cual se va a llegar a manifestar como una zona tumefacta fluctuante en el tercio medio del músculo del esternocleidomastoideo derecho. En este caso ya mencionamos eso, como se menciona en este caso. La otitis media aguda puede conducir lo que es a la formación de un absceso periauricular debido a propagación de una infección desde el oído medio hacia las estructuras cercanas, como puede ser la piel y los tejidos blandos alrededor del pabellón auricular. Dentro de lo que es la otitis media crónica, esta complicación va a llegar a ser muy importante en casos graves o recurrentes de la otitis media aguda. Puede desarrollarse una otitis media crónica caracterizado finalmente por lo que es una inflamación persistente en el oído medio. Puede provocarse cambios en la estructura de la membrana timpánica y pérdida auditiva a largo plazo. Ahora, si la infección en el oído medio no se resuelve por completo o si ocurren episodios recurrentes de la otitis media aguda, la inflamación y la infección pueden volverse crónicas, dando así lo que es una infección o una otitis media crónica. Como ya bien indicamos, la acumulación crónica de líquido en el oído medio, incluso después de lo que sea la resolución aparente de la infección aguda, puede conducir a conocido como una otitis media crónica secretora. En este tipo de otitis media crónica, el líquido va a llegar a ser persistente en el oído medio, lo que va a llegar a provocar, como ya bien dijimos, algo muy importante que va a llegar a ser dificultad para la audición y la pérdida auditiva. Ahora, otro punto muy importante que puede llegar a ser tomado en cuenta como complicación intracraneal va a llegar a ser la meningitis. La meningitis, ¿por qué? Porque la infección puede propagarse desde el oído medio. Del oído medio se va a propagar lo que es hasta las membranas que van a cubrir el cerebro y la médula espinal, lo que va a llegar a causar una inflamación llamada meningitis. Ahora, la otitis media aguda puede causar meningitis debido a la propagación de la infección. Esto va a llegar a cubrir el cerebro y la médula espinal y va a llegar a ser conocida como meninges. Esto va a llegar a ocurrir en los casos de una infección que no va a llegar a ser tratada adecuadamente y se va a propagar a través de las estructuras anatómicas que van a llegar a estar cercanas. Como ya bien se sabe, el oído medio está conectado a la nasofaringe a través de lo que es la trompa de Eustaquio. La infección del oído medio puede propagarse a través de la conexión hacia áreas cercanas, incluidas lo que son las cavidades craneales y las meninges. Ahora, en casos de una otitis media aguda bacteriana, como por ejemplo por el Streptococcus pneumoniae o el Haemophilus influenzae, las bacterias se pueden llegar a propagar desde el oído medio hacia lo que son otras estructuras cercanas, incluida, como ya bien se sabe esa región, la meninge, lo que va a llegar a provocar o desencadenar una infección meningítica. Gracias.